que al considerar que... Ah, no, había dicho algo sobre el otro, de lista simple. Pero era importante en este punto también considerar el orden, porque nosotros sabíamos que hasta que no sea matemática no íbamos a borrar, y después de que deje de ser matemática no vamos a seguir buscando, ¿no? Como está ordenado por asignatura, va a ser el recorrido sobre todas esas asignaturas que corresponden a matemática de una sola vez, o sea, secuencialmente de una sola vez, y de ahí cuando siga avanzando, que siga hacia la asignatura química, ya sabemos que no va a reaparecer otra asignatura matemática. Bien, esa era una de las consideraciones importantes a la hora de trabajar con una lista ordenada. ¿Cómo podemos resolver el tema del borrado en una lista? Sí, no, está bien. No. Está bien que lo hayas pensado, Manuel, como que estaban desordenados, porque les dije que lo trabajen de las dos maneras y después tomen en consideración eso, porque es lo más complejo, digamos. Pero un tip que les puedo dar a la hora de resolverlo con orden, cuando tienen que considerar el orden, piensen que mientras sea menor a matemática, van a seguir buscando, porque va a ser menor a esa palabra. Y cuando sea igual, van a empezar el proceso de borrado. Y cuando sea mayor, no van a hacer más nada. ¿Bien? Entonces, mientras sea menor, ustedes van a seguir buscando. Cuando sea igual, van a empezar el proceso de borrado de cada nodo. Y cuando ya encuentren otro nodo que no contiene el nombre matemática, significa que ya terminaron y no tienen que seguir avanzando. ¿Sí? Uno cuando lo piensa desordenado, el proceso es un poquito más complejo porque va a seguir buscando y buscando y buscando hasta el final, inclusive. Sin embargo, cuando están en orden, yo voy a buscar hasta qué y de ahí voy a borrar hasta qué. ¿Bien? ¿Me siguen con ese pensamiento? Claro. Si ustedes consideran que el primer nodo es matemática, significa que ya están parados sobre esa asignatura y no había nada antes, ¿no? Pero eso es fácil de comprobar, porque ustedes para tener que avanzar, yo recorría todo también, no tuve en cuenta lo del orden. Bien, está bien que lo hayan hecho así, porque les he dicho la semana pasada que no tengan en cuenta el orden al principio y después intenten considerarlo, porque es algo a trabajar, ¿sí? Pero si yo me encuentro en el primer nodo que sé que es matemática, sé que ahí voy a borrar hasta que termine, ¿bien? Si no ocurre esto que estoy en el primer nodo es matemática, va a ocurrir todo lo que tenga que ocurrir, pero ¿con quién? Con otra variable que se va a llamar seguidora, ¿no? Que es la que va a avanzar sobre la lista. ¿Bien? O sea que tendrán que tener esa consideración inicial y luego las otras consideraciones en el caso de que no fuese el nodo inicial. ¿Bien? Entonces, puntos a tener en cuenta. En el caso de que yo estoy desde el principio y me encuentro sobre la materia que yo tengo que borrar, que es matemática, y ya sabemos que como es secuencial, todas las demás también las voy a tener que borrar, o sea, desde el inicio voy avanzando también. Entonces ahí voy a utilizar lista, porque si yo ya en el inicio me encuentro sobre el nodo que quiero borrar, voy a avanzar sobre lista, porque voy a borrarlo y avanzo lista siguiente, uso que la variable original, no uso una seguidora. Ahora, no ocurre ese caso. Si no ocurre ese caso, sí uso una seguidora que va a avanzar hasta que encuentre el nodo que corresponda a matemática. Una vez que lo encuentra, ahí sabe que tiene que borrar hasta que no haya más nodos que correspondan a matemática. ¿Bien? Y de ahí termina. ¿Sí? Esa es la lógica explicada de manera coloquial de lo que tiene que ocurrir en su código. ¿Sí?
Quizás uno lo piensa, si es el primer nodo, porque no es complicado en realidad, porque si ustedes dicen, bueno, voy a tener estas dos consideraciones, en el caso que estoy parada en el primer nodo donde yo tengo que borrar, entonces yo sé que toda esa seguidilla de nodos que corresponden a la matemática las voy a borrar. Entonces considero como si fuera un único caso, en el que siempre borro desde el primer nodo. En el caso de que no está ahí, ya sabemos que vamos a utilizar una seguidora, porque tenemos que avanzar a un siguiente hasta que encontremos el nodo matemática. Una vez que encuentro el nodo matemática, sé que todos los nodos que pueden venir van a ser matemática, porque está en orden. ¿Sí? Entonces, hasta que no encuentre, va a seguir borrando y avanzando hasta que no encuentre un nodo que sea matemática. Y ahí termina mi algoritmo. ¿Bien? El proceso de borrado es el mismo que ocurre siempre. Nada más que vamos a utilizar un nodo que avance sobre seguidoras. O sea, va a ser todo de manera iterativa. Pero el proceso de borrado no difiere de lo que ya aprendimos. ¿Sí? Piénsenlo bien, porque si les queda ese ejercicio, y si ya avanzaron tanto, significa que ustedes son capaces de hacerlo. Piénsenlo, y cualquier cosa el jueves ya lo resolvemos en clase. A mí lo que me pasa es que se me borra el nodo, pero en la lista original queda esta nota de matemáticas. Pero tenías que borrar de la lista simple, no de la nota de matemáticas. Vos tenés una lista doblemente enlazada, ¿sí? De notas, o sea, de float. Ah, después mostrar la lista simple y te queda basura. Bueno, entonces ese es el que tengo que chequear, esa función, ¿no? Que me estás diciendo. Bien. Me parece que no estás haciendo una desvinculación. Vos tendrás que desvincularlo. Pero algo sí, debe ser algún detalle. Quizás no estás terminando de desvincular el nodo. No estás haciendo el puente entre el anterior y el siguiente. O estás haciendo un puente raro. Bueno, no pasa nada igual si la pasas en la simple, porque lo único que había de detalle de la doble era el puntero anterior, pero en realidad ni siquiera lo usamos en ese inciso. Así que lo único que vas a practicar es cómo crear un nodo en una lista doble, ¿sí? Y cómo añadir un nodo en una lista doble. Nada más. O sea, no había nada más que eso. ¿Me siguieron con la lógica del F? O sea, si quieren se lo vuelvo a repetir, se lo anotan, pero son esos pasos. ¿Hay alguien que escribió? Ah, no, lo tiró como que había escrito alguien. Después hay un inciso más que pedía, que era también para considerarlo ordenado. Esperen que estoy abriendo. A ver. Bueno, un año después. Porque también les he dicho que no lo consideren ordenado al principio, pero después sí tenían que pensarlo un poquito más. ¿Los recursivos les salieron todos así desordenados? ¿O algunos pensaron también como si estuvieran en orden? Hay una diferencia, pero mínima, para pensarlo en orden. Pero es encontrarla. Ay, perfecto, Manuel. Me alegro. Bien. Bueno, esperen que estoy abriendo y les voy a dar otro tip sobre eso. Vamos a estar acá. Oh, acá. El eco costó bastante, pero salió. Sí, sé que los dos últimos eran los más complejos, pero si ustedes
pueden resolver esta guía abarcativa, no hay nada en el parcial que les pueda sorprender de listas, ¿sí? Que digan, esto no lo practiqué, ¿sí? Después ahora con filas tienen otra guía más que tienen que resolver, y una vez que terminan de resolver la guía de filas tienen otra guía más adicional para que ustedes puedan desarrollar ejercicios, que esta es más compleja, inclusive a propósito, para que ustedes tengan un grado más de complejidad. Si Dios quiere, el mes que viene ya tengo una computadora nueva. Con esto del dólar y todo se me hizo un poco difícil, parece que sí a propósito, pero hace como 1 año y medio que quiero una computadora nueva. Siempre ocurre algo. Así que si Dios quiere ya, el mes que viene todo es más fácil. ¿Eh? Nadie. eh, Ay, sí, por Dios. Me costó. Estuve ayer como 3 horas haciendo todo esto del tramiterío, por eso les dije que estuve un día largo para ver si puedo conseguirla, porque en realidad encima las cuotas son muy largas, o sea, son muy grandes. Intenté con tarjeta y se me iba, pero más de la mitad del sueldo. Y dije, no. Entonces tuve que buscar otra manera, así que hoy con suerte voy a realizar la compra, así ya para fin de mes ustedes pueden tener una clase de calidad. Como Dios manda. Bueno. Bueno. ¿Qué? No, es la compu mía, pero esa compu, me la prestaron. Yo tenía una compu de escritorio, pero se me rompió. Y es una computadora, pero es del año 2009, por ahí, 2008. O sea, ya no da más. Tiene 12 años. Eh, sí, es una Pentium. Creo que no dice que Pentium es, y nunca me quise fijar. Por la duda, creo que me doy cuenta que Pentium es fijándolo. ¿Eh? Sí. En realidad no es mía, o sea, la tengo que devolver. Pero bueno, así rota como está, pues, me sirvió para hasta ahora dar clases. Martín, si quieres pasa una página que vende componentes. No, está bien. Sí, te entiendo, Martín. Lo que pasa es que, o sea, yo quería ya comprar una máquina armada y la tenía que comprar afuera, porque vieron que acá en Argentina es incomprable. Así que todo lo que acá te sale, afuera te sale 20.000 pesos menos, me he fijado y sale realmente 20.000 pesos menos. Y menos todavía. Entonces tuve que buscar la manera de poder conseguirlo. Bien, ahí encontré. Mostrar cantidad de alumnos de cada asignatura. Ese era el de Emanuel, que le había costado. Bueno, ahí no importa el orden. Ahí, en realidad sí importa el orden porque vos sabés que vas a contar hasta que cambie de asignatura. Así que ahí es muy importante en ese ejercicio recursivo que sea en orden. ¿Sí? Todo lo contrario de lo que acabo de decir. Así que si no es en orden, ahí el ejercicio cambia. Bien, porque y lo complejo que se volvería el ejercicio, porque piensen que tendrán que recorrer toda la lista para contar.
y después volver a recorrerla toda para encontrar otra asignatura, y otra para otra asignatura, y otra para otra asignatura, ya que no está ordenado. Oh, perfecto, Manuel. Si lo hiciste así, sin pensar en orden, pues perfecto. Después lo quiero ver. Mandalo ahí en Slack, publicalo para que todos lo puedan ver. Porque es interesante que lo hayas resuelto así. Es mucho más complejo que resolverlo en orden. Les voy pasando por parámetros que... Claro, sí. Sí, vas a tener muchos parámetros. Yo pienso que tendrías de parámetro contadores y el nombre de la asignatura, ¿no? Sí, sí, pasarlo en Slack, ahí en el canal de listas, publicarlo para que lo veamos y que lo vean tus compañeros, porque es complejo, o sea, ese es el más complejo. Si yo les he dicho que no está ordenada, es súper complejo. Ah, bien. ¿Y cómo resolviste el tema de estar parado sobre la misma asignatura? ¿O lo pensaste ahí sí como que estaba ordenada? Ah, porque vos pensaste en 3 asignaturas. Bien. Y si yo agrego una asignatura, ya no sirve ese código, ¿no? Ya entendí lo que hiciste. Matemática, claro. Lengua, química, claro. El tema es que vos siempre, no está malo como lo pensaste, pero pensá que vos el día de mañana vos querés, viene Pedro y dice, no, yo quiero una asignatura nueva, ahora el curso tiene la asignatura naturales. Ese código lo vas a tener que modificar para que se adapte a una nueva asignatura. ¿Sí? Claro, le tendrás que agregar otro parámetro. ¿Y no le tendrás que agregar otro condicional también? Hay una forma más simple, pensar un recorrido desde afuera y desde adentro. ¿Desde afuera a qué me refiero? Desde otra función, recorrer. Y en la otra función que vos vas a entrar, vas a pasar siempre la lista completa, ¿sí? ¿Para qué? Porque vos vas a contar completamente la cantidad de nodos que posean esa asignatura. Después vas a tener algún arreglo o algo, así de complejo, ¿eh? Vas a tener algún arreglo o algo que va a marcar que vos ya esa asignatura la contaste, ¿bien? Porque probablemente cuando ahora avances al siguiente nodo de la lista vas a quizás encontrar el mismo nombre de asignatura, ¿bien? Y así sucesivamente hasta que agotás todas esas asignaturas que figuran dentro de la lista, ¿sí? Y teniendo en cuenta que en la lista vas a ir avanzando y vas a encontrar nombres repetidos, entonces tenés que saber que ese nodo ya lo contaste. Esa es una forma de resolver eso. La otra forma que me decía que podemos encontrar, que también es sencilla, es pensarlo también como un arreglo. Pero tenemos que tener en cuenta, o sea, le enviamos un arreglo, pero tenemos que tener en cuenta que cada asignatura a qué celda corresponde. Entonces, por ejemplo, la celda 0 es de matemática, la celda 1 es de química, eso lo tendría que yo tener ya pensado como programador a qué celda corresponde cada asignatura, ¿sí? Y si se agrega una nueva celda, tengo que ir y, una nueva asignatura, tengo que ir y modificar el código para que ahora esa celda también se tenga en cuenta. Pero ahí yo estoy alterando código. Entonces la idea es que no. Entonces, ¿cuál es la solución que más sencilla puedo encontrar? Y pensarlo como si fuera un recorrido desde afuera y un recorrido desde adentro, donde voy a tener una marca, ¿sí? Una marca cada vez que cuente yo una asignatura, ¿sí? Esa es una forma.
que también tendría que tener también, en vez de tener un arreglo de números o de cuentas, en este caso, voy a tener un arreglo de palabras, porque me va a guardar matemática, me va a guardar química, me va a guardar lengua. Entonces yo voy a buscar en el arreglo cuál es la asignatura que ya cargué. Si encuentra matemática, significa que por esa ya pasé. ¿Sí? Entonces sería un arreglo de palabras donde cada vez que se cuente una asignatura le agregue ese arreglo, ¿sí? Y una lista que recorro completa cada vez que hago la llamada. ¿Para qué? Para contar de esa asignatura en especial. Y después, contadores, ¿sí? O sea, como yo nada más tenía que mostrar, entonces cada vez que comienza el recorrido, muestra. O sea, termina de recorrer la lista completamente y lo que va a hacer, lo primero que va a hacer es mostrar, ¿sí? Y luego otra vez avanza sobre la lista. Se fija si no está en el arreglo de palabras. Si esa asignatura no está, entonces va a proceder a contar esos datos de la lista. ¿Sí? Así de complejo es. Es complejo, o sea, tendríamos que plantearlo. No les voy a tomar algo así. Pero piensen que si quieren hacer un código funcional, que ustedes no lo tengan que tocar, ¿sí? Porque en realidad el programador no debería tener que tocar el código cada vez que se agrega una asignatura nueva, ¿sí? Tendrá que ser funcional al usuario, tendrá que ser adaptable, ¿no? Esa es una de las reglas, una de las premisas que se tiene que adaptar. Entonces, pensándolo de manera desordenada, tiene ese grado de complejidad para que nosotros no tengamos que pensar que si el usuario agrega una materia ya no me funciona el código. Ahora, yo no les pedí que hagan semejante resolución, ¿sí? Porque no vimos hacer resoluciones de ese estilo. Entonces sería muy malo de mi parte que les pida algo así. No lo hemos practicado. Entonces, por eso les dije que lo piensen, que está ordenado. Entonces, cuando yo pienso que está ordenado, ¿qué hago? Sé que estoy parada en la asignatura matemática y todos los nodos que van a venir van a ser de matemática. Una vez que deje de ser de matemáticas, sé que me voy a parar que en química, ¿sí? Y voy a contar todos los nodos de la asignatura que es. Y sé que va a ser de manera secuencial, porque yo hasta que no deje de ser química voy a seguir contando. Y eso se puede hacer recursivo tranquilamente, porque yo cada vez que avanzo sobre un nodo que no es el nodo, la palabra anterior, estaba parada en matemática, ahora ya dejó de ser matemática, entonces significa que ahí muestro lo que ya conté, y reinicializo el contador en cero, y ahora la palabra deja de ser matemática y se vuelve química. ¿Sí? Sí, el orden resuelve muchas cosas. Inclusive ustedes no han visto algo que en el primer cuatrimestre que yo he hablado para que lo den, que se llama la búsqueda binaria. Yo he subido un apunte inclusive en el primer cuatrimestre, si alguien lo ha visto, lo había hecho para que por lo menos tengan una idea de lo que significaba. Y la búsqueda binaria resuelve muchísimo en un arreglo ordenado, porque se para en el medio y se fija para qué lado me tengo que mover, para la izquierda o para la derecha. Si el dato es más grande, me voy a mover para la derecha, si no, me voy a mover para la izquierda, ¿sí? Si yo me paro en el medio. Y de ahí me voy parando siempre en el medio de esa mitad, y lo parto a la mitad, y de ahí lo parto a la mitad. Y ahí es mucho más fácil encontrar un dato de esa manera que recorrerlo del principio al final, ¿no? Entonces el orden sí es sumamente importante. Fíjense cómo cambia el ejercicio. Yo no lo consideraba el orden, era irrealizable para mí, mis conocimientos de hoy, ¿no? Por eso ustedes siempre fíjense la consigna, si es una lista ordenada, si no lo es, porque cambia todo, ¿sí? No tener eso en cuenta lo hace o más complejo o lo hace más sencillo, pero no resuelve lo que nosotros queremos hacer, o no lo resuelve de la manera eficiente. Entonces, siempre tengan esa consideración. Mostrar todos los nodos con DNI nota de una asignatura en particular, bueno, a veces supongo que les ha sido fácil porque era recursivamente avanzar. Y también, teniendo en cuenta que si es de una asignatura en particular,
mientras sea menor, yo voy a seguir avanzando, ¿no? Y cuando sea igual también voy a seguir avanzando. Bien. Sí, ahí justo lo vi, Emanuel, que lo subiste. Perfecto. Sí, el de mostrar, si lo consideran ordenado también es sencillo. Si no lo consideran ordenado, bueno, ya está, la recorrieron toda la lista y bueno. Pero piensen que en un parcial considerar el orden o no considerar el orden para estos casos también se tiene en cuenta en la corrección, ¿sí? Entonces siempre lean bien las consignas a la hora de resolver porque les va a facilitar o les va a dificultar la resolución. Así que siempre leanla una, dos, tres veces. Yo las consignas de los parciales las leía 5 o 6 veces. Estaba 15 minutos del examen leyendo la consigna nada más. Así que no se asusten si ustedes están 15, 20 minutos leyendo. Es lo más normal, ¿sí? Porque una vez que yo entiendo bien la consigna, ahí es cuando puedo empezar a resolver. No ocurre de la manera inversa, ¿sí? En ese de recién hice 2 casos. Si es igual, muestro y avanzo, si no, solo avanzo. Pero sí es más eficiente considerándolo. Claro. O sea, lo único que va a diferir de tu código es que en vez de avanzar solamente, vas a avanzar mientras sea menor o igual. Menor o igual, ¿sí? En el caso de que sea igual, bueno, pondrás un condicional más dentro y ¿qué vas a hacer? Y mostrar, pero vas a avanzar. En el caso de que es mayor no avanzaría, ya está corta, ¿sí? Así que esa es la única modificación que tendrás que hacer en el código. Piensen que cuando tienen 2 condicionales y se dan cuenta que hacen exactamente lo mismo, nada más que difieren en un detalle, por ejemplo en una muestra, significa que eso lo pueden concatenar. Mientras sea menor o igual, avanzo. Ahora, podría tener un condicional más que pregunte si es igual y directamente muestra. Pero mientras sea menor o igual va a ocurrir lo mismo, ¿sí? Verificar si existe un determinado DNI en una asignatura dada. Bueno, el C, verificar si existe un determinado DNI en una asignatura dada, el que era un dato que le llegaba por parámetro, o sea, le llega un DNI y le llega una asignatura, ¿no? Ambos son datos. Si no lo han pensado en orden, piénsenlo esta vez en orden también. O sea, traten C, de verificar si existe un determinado DNI en una asignatura dada. Bien. El tema de buscar un determinado DNI en una asignatura dada también lo pueden pensar como en orden, ¿sí? Y les decía que mientras sea menor o igual, voy a seguir avanzando. Ahora, el tema es que si es igual en asignatura, pensando en la asignatura nada más, puede ser igual en DNI, o sea que van a tener un condicional que si es igual en DNI, ahí ya cortan. Si no, seguirán avanzando, aunque sea menor o igual la asignatura, ¿sí? De otra forma, no va a seguir avanzando, o sea que el condicional, o sea, el operador que está en ese condicional, que es el menor o igual, fíjese que se repite en muchos incisos. Así que siempre la consideración es esa en el caso de un orden, ¿sí? Más allá de que sea una palabra, que sea, siempre hay un menor igual dando vueltas, ¿sí? Nada más que en una palabra tenemos que armar el string comparen y nos tenemos que fijar. Pero no difiere, ¿sí? Ustedes recuerden que no se asusten, el string comparen lo buscan si no se recuerdan de qué lado era considerado menor y de qué lado era considerado mayor, lo buscan en Google mientras ustedes están codeando, no pasa nada, ¿sí? Yo no les voy a impedir de que se fijen para qué lado va el string compare, así que eso es un detalle. Y si lo ponen mal, por ejemplo, ponen mayor en vez de menor en el string comparen, bueno, no importa, no difieren en el resultado del examen, porque yo sé que se confundieron en eso, que es algo involuntario. Generalmente uno se olvida o se confunde
las devoluciones de la función según el parámetro. Entonces, eso es lo que no, son detalles que uno no tiene en cuenta. Sí, sí, revisarlo porque, o sea, la condición de menor igual es muy importante, sí. En este caso, bueno, sería un string comparency mientras sea menor o igual a 0, ¿no? Menor o igual a 0 o era mayor o igual a... No, menor o igual a 0 que era. Salvo lo que cambia son los parámetros. Si yo pongo el parámetro del lado izquierdo o derecho. Me conviene buscar la manera de que el parámetro me quede, el parámetro que yo voy a usar de comparación me quede del lado izquierdo para el avance, así me queda menor o igual a 0. Pero fíjense bien en la función y cómo debería poner el parámetro para que me funcione el condicional. Pero es algo del código, ¿sí? Puramente de la definición de la función. Eso. Bien. ¿Alguien, profe, el parcialito del martes próximo es teórico, verdad? Ah, sí, iba a hablar del parcialito que me había olvidado. El parcialito es teórico y práctico. O sea, el martes va a ser teórico como también va a ser práctico. ¿Tienen algún problema? No sé si hay alguien sé que hay alguien que cursa programación solo o laboratorio, pero yo no podía tomar un inciso un día y un inciso otro porque se les iba a hacer la vida. El jueves, Martín, ¿tenés problemas con rendirlo el martes? Ah, no. Vendríamos solo martes. No, vienen los dos el mismo día, tienen 15 minutos en total entre los dos incisos. Ah, bueno, genial. No, porque si no, son 15 minutos nada más, a partir de las 10:30, y se realizan esos dos incisos, uno teórico, uno práctico, y, y ahí ya terminó. Así que la complejidad va a ser la de un inciso como estos de listas, ¿sí? Cuando vean los de filas y les habilite ahora esta semana la guía adicional, no piense que les voy a tomar algo como esa guía adicional, les voy a tomar algo ajustado a lo que vieron ustedes de la guía de filas y de la guía esta de rotativa de listas. ¿Sí? Sí, entra, pero, o sea, como ustedes van a estar medios ajustados, no va a entrar algo muy complejo de filas y entra algo práctico. Teórico puede entrar todo. ¿Sí? Es un inciso solamente, pero puede ser cualquier cosa, a eso me refiero. ¿Sí? Recuerden que puede estar parcialmente correcto y si está parcialmente correcto, también se les va a sumar algunos centésimos. O sea, no piensen que porque está medio mal no se les va a sumar nada. Por ahí se les suma la mitad, 0,5. Y, y no piense que no es nada 0,5. A veces es la diferencia entre una aprobación y una desaprobación, ¿sí? O de una promoción. Así que esos centésimos son importantes. No, recuperatorio de parcialito no. Recuperatorio parcial sí. Parcialito es no obligatorio, ustedes lo pueden elegir de rendirlo o no. Es una nota adicional, es como si yo les diera un bonus para aquel que haga bien el inciso. No tienen que compartir pantalla, nada. Lo que va algo importante les voy a decir. Vieron que hay un espacio de tutorías en el campus de programación. Creo que han enviado un mensaje igual para el campus de programación hace poco. La idea es que ustedes en algún día asistan a ese espacio de tutorías para poder hacer la práctica o una simulación de un parcial, ¿sí? Yo le había dicho a los profes igual, porque ellos habían dicho de compartir pantalla, pero yo a veces pienso que también compartir pantalla ralentiza todo a la máquina, sobre todo si ustedes tienen que usar el codeblock, más allá de que tengan la máquina ocupada o no,
A algunos les va a costar más y a otros les va a costar menos. Pero estaría bueno que sea un dispositivo externo que los muestre, y ustedes en la máquina tienen todo libre para hacer lo que quieran. Claro, los que ya rindieron de manera virtual, olvídense, los que ya no, o perdón, los que ya no, los que no, eh, que, que lo hagan. Claro, sí. No solo eso, a mí me pasa que si yo debería compartir pantalla, yo inclusive rendí un final teniendo que mostrar la cámara de la computadora, que encima me andaba mal, y tuve que hacerlo porque no había podido ajustar bien el dispositivo porque era en otra plataforma que había que conectar. Y te anda todo lento, entonces hay algunos que por ahí tienen el mismo problema que yo, que tienen una máquina limitada y después tienen que ejecutar el codeblock y tener que compilar a ver si funciona, y que eso les lleva por ahí un poco más de tiempo que alguien que no esté compartiendo pantalla. Entonces trataremos de evitar todas esas variables que les den ventaja a algunos y a otros no. Bueno, eso, lo de el Emanuel, se llama el profe, y él es el que va a hacer tipo un simulacro de parcial. Ah, y también vamos a hacer como un cuestionario de prueba en el campus de programación 2, pero eso para aquellos que, un cuestionario de prueba que no tiene contenido alguno irrelevante ni para practicar, ¿sí? La idea era nada más que ustedes vean. Eh, para que ustedes, los que no hayan rendido parciales virtuales, practiquen. Los que rindieron no se preocupen, porque ya está, es lo mismo, ¿sí? No va a haber ninguna diferencia con respecto a la primera parte. Claro, sí, me ha dicho Gonza que les hacía compartir pantalla. Quizás haga eso, pero a mí me gusta cuando están rindiendo ver más las caras que las pantallas. Entonces me cuesta, o sea, no me sirvió que compartan pantalla. Me ha servido, sí, en ayudarlos, porque hay un par de alumnos que yo siempre les veía el código y ellos me preguntaban y enseguida me daba cuenta su problema. Así que para eso sí, es claramente importante. Pero bueno, pueden hacer lo mismo que también con un dispositivo, ¿no? Total, voy a estar viendo la pantalla de todas formas. Pero bueno, no, quizás solo les pida de compartir pantalla si ustedes están acostumbrados, y bueno, después lo vemos el resto. ¿Consulta hacemos vía chat en el parcial? Sí, obvio, chat privado. O sea, pueden hacer con micrófono siempre y cuando, ¿sí? No distrae, claro, ahí está, es lo mismo que iba a decir yo, porque distrae a los compañeros. Pero generalmente las consultas eh, deberían ser por micrófono, como si fuera una clase normal de parcial. Sí, eso iba a decir, Joaquín, porque pasa que uno pregunta justo algo que yo tengo dudas y me saca la duda que yo tenía. Y yo no me animaba a preguntar, obviamente siempre pasa eso, ¿no? Que uno no se anima a preguntar, dice, por ahí es una pavada. Entonces, está bueno y no está bueno en las dos formas. Bueno, entonces por ahí nos convenga el uso del micrófono, siempre y cuando estemos limitados a hacer preguntas que nos estemos molestando constantemente, ¿no? Estamos mesurados en lo que vamos a preguntar. Y no digamos, yo hice esto y esto y esto, o sea que no demos una respuesta tampoco de lo que estamos haciendo, porque es como dar la respuesta del parcial, ¿sí? Y en programación, darle respuesta es decir lo que uno está haciendo. Básicamente es eso. Así que solamente preguntas del enunciado. Que no creo que tenga mucho problema con el enunciado, pero bueno, todo puede pasar. Bueno, chicos, la idea es que el jueves lo que podemos hacer, porque hoy en realidad iba a resolver más que nada consultas, y el jueves iba a ver
de ayudarles con la guía abarcativa, porque sé que todavía me alegro muchísimo de que ya algunos casi la hayan terminado, pero yo me los imaginaba en el E, por ahí, ¿sí? En el D. Y lo que podemos hacer el jueves es ayudarles con los ejercicios esos que les mencioné, les di los pasos, y podemos mostrar nuestras resoluciones, o sea, no las mías, van a mostrar las de ustedes, y de ahí podemos corregir encima o mejorarlo, o buscar una solución alternativa, ¿no? Lo que puedo mostrarles a todas esas resoluciones que ustedes me muestren es una solución alternativa. Entonces ustedes van a tener distintas miradas de un mismo problema. La manera en que yo lo haga no significa que sea la que esté bien, significa que es otra aproximación, ¿sí? Nunca piensen que lo que yo hago es lo que está bien, porque si ustedes piensan que lo que yo hago es lo que va, es lo único que va y no va otra cosa, ahí es la diferencia entre un programador que el día de mañana resuelve algo por sí mismo o tiene que fijarse o depender de otra persona que los ayude a resolverlo, ¿sí? Sería el que solo programa y recibe órdenes. Entonces siempre piensen que ustedes están acá aprendiendo, entonces no se queden con solo lo que les doy yo o las aproximaciones que les doy yo. Siempre piensen que hay una manera alternativa. Entonces, por eso les pido, ustedes hagan las resoluciones y yo les muestro después una manera distinta de hacerlo. Entonces, para el jueves estaría bueno que aquellos que estén en la guía abarcativa la terminen, ¿sí? La terminen y vemos todas las resoluciones de eso. Y la semana que viene, que ya tienen el parcialito, ¿sí? Ya tienen el parcialito, el martes, ya la guía de filas tendrá que estar más o menos cocinada, ¿sí? Cocinada. Porque recuerden que ya les queda el parcialito y después les queda una semana más para el parcial, ¿sí? O sea que les queda tiempo, pero no piensen que se pasa lento, se pasa rapidito. Y les queda esa guía adicional de listas que se las voy a habilitar el jueves. Bueno, chicos, ¿alguna duda? Porque yo creo que somos varios. Sé que los que vienen, sé que están. O sea, los que me recuerdo todos los nombres. Así que no piensen que los profes no prestan atención cuando están en clase. Sí, me recuerdo todos los nombres. Y sé que asisten y sé que por lo menos están dando vueltas por ahí, o en el campus, o en Slack. Así que eso siempre se tiene en cuenta, ¿no? No es algo menor que a un profesor no se le pasa por alto que uno esté en clase o no esté. Yo me recuerdo mucho los nombres de todos los que están, ¿sí? Y los que vienen a las clases a veces o no vienen, pero sé que están, ¿sí? Sé que están dando vueltas. Así que eso se tiene en cuenta siempre a la hora de cerrar una nota, ¿sí? De la participación o simplemente de la asistencia, siempre se tiene en cuenta. El 6, el 9, sí. El 6 el 10 y el 13 no sé qué es eso. El 6 y el 9 me quedé. Ahora el 10 y el 13 no sé qué pasó. El 10 y el 13 de noviembre, sí. Pensé que me hablabas de los primeros. Yo dije, ¿qué pasó ahí? Sí. 6 de programación, 9 de laboratorio, 10 de programación, noviembre, y 13 el de laboratorio. Es la misma distancia entre los dos parciales, ¿sí? Bueno, no hay problema, Martín. Recuerden que con un recuperatorio, yo puse igual en el campus, les hice un esquema de aprobación. ¿No te dan? ¿Por qué no te dan las fechas para llegar o por trabajo, Martín? Bueno, pero eso escribime el mail, mandame un mail y contame, porque yo tengo en cuenta esas cosas, ¿sí? No es que no puedes rendir y ya está.
Mandame un mail y contame, ¿sí? Y le vemos cómo lo podemos solucionar, porque no vas a perderte eh, el parcial y vas a ir a recuperatorio porque no pudiste por el trabajo. Bueno, avísame, mándame, ni más bien tengas la confirmación, escribime al mail y yo veo cómo lo puedo armar, porque te armaría de manera que vos puedas rendir cuando vuelvas, ¿sí? Todos los que tengan que trabajar siempre tienen se tienen en cuenta, así que no te preocupes por eso. Y más bien tengas confirmación, avísame, sí, escribe bien en un mail cómo es la situación y yo me fijo cómo lo puedo armar para ver cuando vos vuelvas acá, me retrate y puedas rendir, lo hagas sin ningún problema, ¿sí? Y te sirva. Les decía recién que yo en el campus había puesto un régimen de la asignatura, ¿sí? Les armé todo una tablita para que ustedes sepan si pueden promocionar y con cuánto, si aprueban y con cuánto. Recuerden que pueden promocionar aún con un recuperatorio, con dos ya no, pero si rindieron un recuperatorio de programación, por ejemplo, promocionan. Ya, si rindieron dos recuperatorios de programación, no. Sí, lo mismo ocurre con los laboratorios, tienen la misma consideración, nada más que en laboratorio recuerden que tienen el TP final, que el TP final es una nota más. Ahora, si desaprueban el TP y tienen que rendir el recuperatorio, ¿sí? Recuerden que no pasa nada, o sea, no se tiene en cuenta el recuperatorio del TP, solo se tienen en cuenta los parciales, ¿sí? El TP lo tienen que aprobar sí o sí, ya sea el recuperatorio o no, pero no se tiene en cuenta a la hora de promocionar. Pueden promocionar con el recuperatorio o sin el recuperatorio de STP, ¿sí? Igual está mucho mejor detallado en el campus, en el link este del campus, antes de que, como lo acabo de mencionar yo. Yo me trabo toda a la hora de explicar. Pero les hice más o menos la tablita para que ustedes sepan. Sí, Joana, está en el campus, léanlo y piensen que no necesariamente voy a pensar en notas que empiecen desde 7 o empiecen desde 8. Ustedes recuerden que el redondeo, si ustedes tienen 660, ya se redondea para un 7 y no puedo ser tan mala de ponerles evitarles la promoción porque se sacaron 660. Así que piensen que existe el redondeo. Los grupos para el tercer final de cuántos... me tengo que fijar, Emanuel, porque en realidad me voy a dar cuenta una vez que rindan el primer parcial, porque ya sé cuántos son en el campus, así que más o menos me he diagramado la cantidad. $660 y parcelito bien hecho es un 8, ¿no? Exacto. Exacto. Saldría 760 y se redondea un 8. El promedio de las dos notas, primero y segundo parcial, les tiene que dar un 8. ¿Sí? O sea que si yo hago el promedio me tiene que dar 8. O 760. ¿Sí? De 760 en adelante, mejor dicho, ¿no? Entonces, si yo estoy en 760, ya sé que el redondeo va a ser hacia arriba. Si estoy en 750, no. 750 es no. Tiene que ser siempre mayor. El medio redondea para abajo. El medio ya no. Estoy muy a mitad. Por eso siempre les digo 760 y ya con eso ustedes ya se quedan, con los 60 centésimos ya se quedan más seguros. Bueno, en el campus también y en Slack había puesto un link para que ustedes vean la inserción en filas, la inserción y la extracción en filas. Es una pavada, o sea, es una visualización para que ustedes ingresen datos y quiten datos a su gusto.
pero para que vean cómo funciona la fila de manera interactiva, ¿no? Es un detalle que a la hora de verlo, uno por ahí le cierran algunas cosas de los enlaces de la lista. Después cuando ustedes vuelvan a hacer el TDA y vuelvan a hacerlos y se pongan a hacer los ejercicios de fila, se van a dar cuenta que yo creo que la guía de filas es la más sencilla. Deberíamos empezar con el práctico de filas ahora, sé que son 3 puntos, ¿no? Sí, deberían. O sea, yo, sí, pensando en lo que ustedes deberían diagramarse, y para la semana que viene, por lo menos para el martes de la semana que viene, ya esa guía tendrá que estar terminada. Porque de ahí tienen esos adicionales y después ya el otro martes rindan. ¿Sí? Está bien que el laboratorio es el 9, o sea, es el viernes, pero les da un poco más de aire para que ustedes les cierren. Y se dedican a los parciales de las otras materias, porque el tema es que tienen otras materias que ya vienen los parciales, así que no hay mucho espacio. Entonces ustedes se arman todo eso, se arman toda una organización y ya saben que una materia ya la tienen cocinada y lo único que tienen que hacer es quizás es repasar teóricamente o ver cómo era el TDA de fila y entenderlo y así sucesivamente. ¿Sí? Pero ya si practicaron un montón, no es necesario matarse practicando otra vez. ¿Sí? Bueno, creo que ya todo lo que iba a decir hoy ya lo dije. El parcialito, bueno, yo después le voy a decir dónde va a estar publicado y todo. Va a estar en el campus, como siempre, en nuestro campus. Pero después igual se lo voy a mostrar para que lo vean el archivo donde va a estar. Así no hay dudas. Igualmente ese día de que rindan el parcialito voy a estar en Zoom. Sí, voy a estar ese ratito en Zoom. Para que ustedes cualquier consulta me la hagan. Igualmente piensen que son 15 minutos, así que no ejecuten código en el codeblog, o sea, no lo ejecuten a ver si está bien, porque son 15 minutos entre 2 incisos. Me han preguntado si se podía, pero ya les dije, el tema de hacerlo en el codeblog, de ejecutarlo, es que uno piensa que que se está tomando poco tiempo, pero realmente se toma un montón de tiempo, porque tenemos que hacer que compile, hacer que ejecute, ver que está bien, y si no anda, seguramente vamos a querer corregir algo y ahí es cuando se nos va a ir acabando el tiempo, ¿sí? Y quizás lo corrijamos mal o lo hagamos peor. Entonces, bueno, hagan lo que les salga, recuerden que es un parcialito. O sea, yo no les prohíbo de que lo ejecuten, lo pueden ejecutar el código, pero tengan en cuenta el tiempo. Yo los dividí en dos, por ejemplo, el inciso teórico son 7 minutos y medio y el ejercicio práctico son 7 minutos y medio. Entonces, con eso van a estar bien porque de ahí se les cierra el cuestionario. Por eso les digo, si lo hacen en codeblog tienen que trasladar el código y ponerlo ahí dentro del texto que tienen asignado en el cuestionario. ¿Sí? Bueno, chicos, si no hay más consultas, si quieren, los dejo libres por hoy, que pues fue bastante, más bien, de biri mío. Y lo que podemos hacer el jueves es todo esto de la práctica, ¿sí? ¿Vale? Bueno, genial, chicos. Nos vemos, chicos. Cualquier cosa me consulten, ¿sí? Chao, Mati, nos vemos.